Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este servicio dominical. De verdad que para nosotros es un placer, es un gusto que usted semana a semana se conecte, semana a semana nos siga y que pues tenga este espacio para poder seguir haciendo iglesia. Y esto es algo que nunca me cansaré de decir. Seguimos haciendo iglesia, aunque el templo esté vacío. Seguimos haciendo iglesia. Usted y yo somos el templo. Y hoy es un domingo más para celebrar al Dios del cielo. Hoy es un domingo más para poder escuchar sus palabras y que Él nos diga cuánto nos ama y cuánto nos quiere. Por favor, póngale atención a todos los anuncios y a todos los mensajes que tenemos para el día de hoy, para que usted esté al tanto de lo que la iglesia hace a lo largo de la semana y que pueda ser partícipe de cada una de las actividades. Así que Dios los bendiga, disponga su corazón, disponga su lugar y bienvenidos a este servicio dominical. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar.
te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Confía plenamente en el Señor y no te fíes de tu inteligencia. Cuenta con Él en todos tus caminos y Él dirigirá tus senderos. Proverbios 3, 5 al 6 de la palabra hispanoamericana. Señor, gracias te damos en este nuevo día. Un día lleno de tu misericordia, un día lleno de tu favor, Señor. Un día, Señor, en donde nos permites tener este tiempo, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor.
Un día, Señor, en el que disponemos nuestro corazón, Señor, y todo nuestro ser para que tú, Señor, puedas caminar junto a nosotros, Señor. Para que tomados de tu mano, Señor, podamos encontrar, Señor, la verdadera bendición de disfrutar, Señor, la vida que tú nos has dado, Señor. Queremos, Señor, contar contigo en todos nuestros proyectos, Señor. Queremos que tú, Señor, puedas dirigirnos en todo lo que hacemos, Señor, y en todo en cuanto emprendamos, Señor Jesús. Que tu gracia, que tu favor, Señor Jesús, sean sobre nosotros, Señor, sobre nuestra casa, sobre nuestro trabajo, Señor, sobre los estudios, Señor, sobre cada una de las cosas, Señor, que iniciemos este día, Señor. Toma, por favor, los proyectos de esta semana, Señor. Padre, por favor, danos la oportunidad de caminar junto a ti, de sentirte tan cerca, Señor, que podamos, Señor, estar allí, Señor, seguros de que tú, Señor, vas a nuestro lado, Señor, que tú, Señor, vas a ir dirigiendo, Señor. Padre, por favor, danos sabiduría para tomar decisiones conforme a tu voluntad, Señor. Danos, Señor, entendimiento, Señor Jesús, para poder, Señor, descubrir los grandes, Señor, secretos, Señor, y misterios de tu palabra, Señor Jesús. Danos, Señor, por favor, valentía para enfrentar, Señor, cada uno, Señor, de los obstáculos que podamos encontrarnos, Señor, en este caminar durante esta semana, Señor. Padre, gracias te damos por tu pueblo. Gracias por la Iglesia Nazareno de Coronado. Cuánto hemos, Señor, gozado de tu favor. Cuánto, Señor, se han deleitado nuestros oídos al escuchar, Señor, los milagros que tú has hecho, Señor, porque confiamos en un Dios vivo, en un Dios verdadero y en un Dios que tiene misericordia de su pueblo. Así que, Señor, en tus manos depositamos todas nuestras peticiones, todos nuestros anhelos. Señor, en ti confiamos. Señor, en ti esperamos. Y, Señor, sabemos que siempre vas a dar respuesta, Señor, a nuestro clamor. Así que, Señor, tómanos, por favor, y queremos caminar contigo, Señor. Queremos estar a tu lado, Señor. No queremos soltarnos de tu mano durante esta semana. Padre, gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal, hermanos? Tengan muy buenos días y gracias nuevamente por estar ahí, sentado, sentada, conectado, conectada. Muchísimas gracias, de verdad nos honra cada semana que usted pues tome el tiempo para poder conectarse a este servicio dominical. De verdad que estamos muy agradecidos. Y no solamente conectarse al servicio dominical, sino también a las diferentes actividades que a lo largo de la semana, pues la iglesia trata de llevar para sentirnos más cerca, para sentirnos iglesia. Bueno, continuamos con la serie que iniciamos hace aproximadamente 3 semanas, esta idea de caminar con Dios, las implicaciones que tiene el caminar con Dios. Y hoy nos corresponde el siguiente tema. Vea el título que hoy vamos a desarrollar. Estoy seguro que el Dios del cielo tiene para usted una palabra, estoy seguro que el Dios del cielo hoy le va a hablar a usted. El gran título que tenemos para el día de hoy es No te distraigas, Él camina contigo. Ese es el título que tenemos para el día de hoy. Y nos vamos a basar en este tema, nos vamos a basar en Lucas capítulo 24, del versículo 13 al 32. Le repito, Lucas 24, así que lo puede ir buscando de una vez ahí, saque su Biblia física, empieza a buscar ahí Lucas 24 y recuerde, por favor, recuerde lo que siempre mencionamos. Envíele desde ya la invitación a alguien para que pueda estar conectado al servicio del día de hoy. Y si de repente pues esa persona no le responde, pues el lunes dígale, aquí te mando el link, te mando aquí el enlace para que puedas estar y vivir todo lo que el servicio de hoy tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si le damos gracias al Dios del cielo? Porque Él está acá con nosotros, Él quiere caminar con nosotros, Él quiere estar al lado nuestro. Así que oremos, démosle gracias a Dios por este domingo, porque Él está presente en nuestras vidas, está presente ahí donde usted está. Y desde que la iglesia se cerró físicamente, Él continúa con nosotros.
Acompáñenme y le damos gracias a Dios. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este momento que nos regalas para estar conectados, Dios, a la distancia, pero seguimos siendo iglesia, seguimos siendo uno, Señor. Seguimos siendo un solo cuerpo. Muchísimas gracias, Dios, porque estás con nosotros, estás de nuestro lado y quieres caminar con cada uno de nosotros. En tu nombre santo, amén. Amén y amén. Como le dije, vaya a Lucas capítulo 24, vaya a Lucas capítulo 24. Es el texto que vamos a desarrollar el día de hoy. No lo voy a leer todo el texto, como generalmente en ocasiones lo hago, que leo todo el texto, sino que vamos a ir viendo versículos por versículos y tratar de ir discerniendo lo que el Dios del cielo tiene para nosotros. Así que esta historia es el camino de Emaús, una historia conocida, una historia que se han hecho obras de teatro, videos, etcétera. Y es el camino de Emaús. Son estos dos discípulos que no se dan cuenta, no se percatan que Jesús va caminando con ellos hasta que el Señor Jesús pues hace la partición del pan, perdón, y ellos pues se dan cuenta que Jesús era, y Jesús pues desaparece de su mesa y los deja ahí. Y ellos contentos van y comentan lo que vivieron. Así que a lo largo de estos versículos vamos a ir viendo qué nos dice el Dios del cielo para el día de hoy. ¿Qué quiere decirnos? Es muy fácil distraerse en el caminar. Es muy fácil distraerse. Recuerde, distraerse no necesariamente significa que no sabemos a dónde vamos. O distraerse tampoco significa que usted no tiene claro lo que quiere hacer. A veces distraerse significa que hay algo que llamó mi atención, hay algo que me alejó un poco del camino, hay algo que me detuvo y que me captó más de lo que hacia donde yo quería ir. Así que distraerse del todo no significa que usted va a abandonar. Sin embargo, las distracciones sí pueden provocar que usted abandone. Le repito la idea, le repito el concepto. Distraerse no significa que usted va a abandonar algo. O sea, cuando decimos que alguien se distrajo o que venía de camino y dijo, es que me distraje, por eso me tardé, es porque hay algo que captó su atención. Sin embargo, una distracción sí puede llegar a desviarnos del camino o alejarnos del camino. Así que por eso la pertinencia del tema de hoy. Y recordar que Dios siempre camina con nosotros. Versículo 13 al 16. Vamos a empezar a leer. Versículo 13 al 16. Leo para ustedes. Dice así. Aquel mismo día, dos de ellos, aquí habla acerca de estos dos hombres que iban caminando, discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Aquí ya Jesús ya tiene 3 días de muerto, ya está por resucitar o ya resucitó y ahí comienza el texto. Dice así, aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido esa mañana o ese día o ese fin de semana. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, puestos que sus ojos estaban velados. Okay, aquí hay algo bien interesante. Hay 3 detalles bien particulares en estos 3 versículos. Número 1, estos hombres eran seguidores de Cristo. Por lo tanto, sabían quién era Jesús, conocían de Jesús, sabían lo que habían hecho. Y también lo menciono porque después, cuando Jesús se acerca, les pregunta y ellos le responden que quién era Jesús. Entonces, detalle número 1, sabían quién era Jesús, conocían quién era Jesús y no lo reconocen cuando Él se acerca. Detalle número 2. Noten que dice que caminaron cerca de 11 kilómetros aproximadamente. Este es un detalle que es bien importante. 11 kilómetros para algunos puede ser mucho o corto, pero 11 kilómetros, caminar 11 kilómetros con alguien, usted les llega a caer el 4 que es Jesús. O sea, fueron 11 kilómetros. Digamos que 11 kilómetros usted lo puede hacer, no sé, media hora, no sé, una cosa así. Y iban caminando. No fue que Jesús se los topó y caminó 100 metros, 200 metros y después los dejó y les dijo, pura vida, nos vemos. Soy Jesús. No. Dice que caminó 11 kilómetros con ellos. ¿Por qué digo que caminó 11 kilómetros? Porque el mismo texto bíblico dice que la distancia era esa y Jesús se acercó cuando ellos iniciaron el recorrido. Y el tercer detalle es que Jesús
conversa con ellos. Es decir, Jesús no fue alguien aislado, no fue alguien que se quedó ahí a escuchar. Jesús fue alguien que interactuó. Jesús fue alguien que se involucró en la conversación. Jesús fue alguien que empezó a hablar con ellos. Ahora, aquí hay un detalle que a mí me llama la atención y eran seguidores de Jesús. En algún momento tenían que haber escuchado alguna de sus enseñanzas. En algún momento tuvieron que haberlo escuchado hablar, etcétera, cómo enseñaba, y no lo reconocen. O sea, no lo reconocen. No fue un tiempo corto lo que Jesús estuvo con ellos y no lo logran reconocer. Me detengo acá. En ocasiones, cuando hablamos de nuestro caminar con Dios, la pregunta es, ¿qué profundidad de relación tengo con Dios? Porque caminar con Dios muchas veces puede ser únicamente esta idea de que estoy cerca, de que vengo a la iglesia, etcétera. Pero noten que estos seguidores pues lo habían visto, de repente pues algún milagro escucharon que hizo, lo vieron, pero no lo reconocen. O sea, ¿qué cercanía tiene usted con Jesús? ¿Hasta dónde se está involucrando con Él? Recuerde, en la medida que usted se acerque más a Él, pues para usted va a ser más fácil reconocer cuando Él le habla, cuando Él le dice algo. Pero estos hombres no. Y a veces nos pasa lo de estos dos hombres, que sabemos toda la teoría, pero no lo reconocemos. Sabemos todo lo que se supone que debería saber, pero no lo reconozco. Así que la primera pregunta en esta primera estación, ¿qué tan cerca está usted de Jesús? ¿Qué tan cerca está? Recuerde, hay una diferencia entre que mi vida gire alrededor de Jesús o que Jesús gire alrededor de mi vida. Son dos cosas totalmente diferentes. Se lo repito. Hay una diferencia que mi vida gire alrededor de Jesús o que Jesús gire alrededor de mi vida. Ambas posturas marcan una diferencia en nuestro caminar con Dios. Si mi vida gira alrededor de Jesús, estoy diciendo que todo lo que yo haga, todo lo que voy a hacer, todo lo que vivo está en función de Él. Pero si yo digo que Jesús gira alrededor de mi vida, lo que estoy haciendo es limitándolo a Él, aquellos aspectos que yo considero importantes, y al final el que toma las decisiones finales soy yo. Pareciera que estos dos hombres, Jesús giraba alrededor de ellos, porque no lo reconocen. Pero ahí no termina la historia, ahí no termina. En este segundo apartado del versículo 17 y versículo 18, vean lo que sucede. Dice así: ¿qué vienen discutiendo por el camino?, pregunta Jesús. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Oigan, esta forma de Jesús interactuar, dice, ¿qué pasa? ¿De qué están hablando? ¿Qué sucede? La muerte de Jesús fue el rating, fue lo viral de ese fin de semana. Vamos, seamos honestos, o sea, muerte más grande no ha habido en ese fin de semana. O sea, murió Jesús y no murió cualquier persona. Y Jesús se acerca y dice: ¿qué pasa? ¿De qué están hablando? Y yo me imagino la cara, ¿de qué pasó? ¿Qué están hablando? ¿Qué es lo que murmura la gente? Esta forma de preguntar Jesús es algo muy interesante, porque Jesús pregunta lo que ya sabe. O sea, están hablando de Él, están hablando de su muerte, están hablando de su resurrección, están hablando de Jesús, están hablando de Él. Y Él se acerca y pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No se le parece mucho a momentos en el Nuevo Testamento donde Jesús pregunta a las personas qué quiere que haga por ti, qué necesidad tienes? La pregunta obvia, cuando se le acercaba a alguien, algún milagro, ¿qué quieres que haga? Es como muy interesante que el que sabe todo, el que conoce todo, pregunta: ¿qué quieres que haga? Y en este caso, del que estaban hablando, él pregunta: ¿qué pasa? Él pudo haber dicho: están hablando de mí. ¿Cómo? Sí, están hablando de mí, están hablando de Jesús, es decir, de mí. Yo resucité, aquí estoy hablando con ustedes. Pero aún así eso no lo hace. Eso me lleva a otra interrogante. Cuando hablamos de caminar con Dios, ¿cuándo fue la última vez que usted se detuvo y le dijo al Dios del cielo: ¿qué necesito para estar más cerca? ¿Qué me hace falta despojarme? ¿Qué me está impidiendo?
Ve que Jesús les dice, ¿qué pasa? ¿Le ha preguntado usted al Dios del cielo cómo se acerca más? ¿Le ha preguntado usted al Dios del cielo qué tiene que hacer? ¿Y ha estado atento a esa respuesta? Porque a veces creemos que Él lo sabe todo, en eso estamos claros. Pero hay que tener una intencionalidad de preguntar, una intencionalidad de conocer, una intencionalidad de buscar, una intencionalidad de provocar esa relación, en el sentido de quiero estar cerca. Mira Jesús, todo lo conoce, todo lo sabe, hablan de Él y pregunta, ¿qué está pasando? Es como, ¿cómo? Hoy es un buen día para que usted se detenga y le diga al Dios del cielo, ¿cómo está mi relación contigo? ¿Cómo me ves? ¿En qué tengo que mejorar? Pregúnteselo. No me lo pregunte a mí. O tal vez se lo voy a preguntar a mi esposo o mi esposa. Y está bien, la gente le puede dar como luces. Pero el que le tiene que preguntar es aquel con el cual usted se está relacionando, con el cual usted está caminando. Pregúntele, Señor, ¿cómo estoy? Examina mi alma, examina mi corazón, examíname. Porque en ocasiones nos perdemos de esta gran oportunidad de decirle al gran Dios, ¿cómo me ves? ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo ando? Y Él nos va a responder, porque Él lo ama, Él lo quiere, Él te cuida, Él siempre va a estar contigo. Y un detalle, nunca los dejó en todo el caminar, aunque no los reconocieron. Los deja en el último momento, cuando ya ellos se dan cuenta que Jesús es Jesús y ya pues los deja. Pero nunca los deja, a pesar de la duda, a pesar de que Él estaba con ellos y ellos no sabían quién era. Eso no lo ofendió, no lo resintió, no dijo, no, qué barbaridad estos discípulos, con discípulos así que no me reconocen, esto va mal, esto de la iglesia va a ir mal. No, ni les reclamó ni nada, simplemente continúa con ellos, sigue caminando. Y esto es muy bonito, saber que a pesar que he cometido mis fallas, Él sigue a mi lado, Él sigue con nosotros, caminando al lado nuestro, esperando que usted se detenga y le diga, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? Pero ahí no termina la historia. Vamos a este tercer momento. Esto me encanta. Versículo 19 al 21. Versículo 19 al 21. Vean lo que sucede aquí. Dice así, ¿qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Aquí nuevamente Jesús preguntó, ¿qué es lo que ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret, aquí le están respondiendo estos dos hombres. Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel o salvar a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Ve que versículo más triste. Primero, triste porque Jesús pregunta qué pasa. Y vean la respuesta de estos hombres. En realidad es una respuesta de alguien que sabe, que conoce. En realidad es una respuesta de alguien que tuvo que haber estado con Jesús en varios momentos. O sea, no es una respuesta de alguien que conoció a Jesús un fin de semana, o que lo conoció ahí cuando lo llevaban a crucificar, o que lo conoció ahí una semana antes con todo el alboroto, que Barrabás y toda la cosa. No. La respuesta de estos hombres es una respuesta de alguien que sabe, que tuvo cierto acercamiento al ministerio de Jesús y por lo menos a los apóstoles, por la manera como ellos lo describen, poderoso en palabras, un profeta, alguien que hacía milagros. Es decir, ellos estaban conscientes de que Jesús era algo grande y no solamente eso. El otro elemento dice que ellos estaban tristes y es la parte también triste, melancólica de este versículo, porque ellos estaban esperando que Jesús fuera su redentor. Entonces vean el conocimiento que tenían de Él y aún así no
lo reconocen. ¿No le parece curioso? Después de esta gran explicación que le dan a Jesús y después de abrir su corazón y decir, nosotros creíamos que era Él, no lo reconocen. A veces nos puede pasar eso en nuestro caminar con Dios. Contamos las maravillas del Dios del cielo. Contamos lo poderoso que es Él. Hablamos de su sacrificio en la cruz. Hablamos de los milagros que ha hecho. Hacemos referencias a textos bíblicos. Decimos de memoria los libros de la Biblia. Tenemos ahí un cuaderno donde hemos anotado frases bonitas. Memorizamos el texto bíblico día a día. Pero no lo conocemos. No caminamos con Él. Recuerde la idea. Seguimos con el concepto de que Jesús gira alrededor de nosotros, en lugar nosotros de ponerlo a Él como centro. El texto también está cargado de tristeza, porque estos dos muchachos, estos dos hombres, estaban tristes, ya sin esperanza. Habían puesto toda su esperanza en Jesús, toda su esperanza, y toda su esperanza se fue. Se fue. Al desaparecer, al sentir que murió, desapareció su esperanza. Recuerde, hay algo que sucede. Hay momentos en nuestra vida que podemos sentir que nuestra esperanza ya no hay esperanza. Hay momentos que podemos sentir que ya no hay nada que hacer. Hay momentos que podemos sentir que ya estamos en el borde antes de caer al abismo. Hay momentos que creemos que ya no hay nada. Ya no hay nada. Estos hombres llegaron a ese punto. Al punto de exclamar, se perdió todo. De todos los profetas que han venido a hablar, de todos los que habían dicho que era el Mesías, de verdad que nosotros pusimos todo en Él y se perdió nuestra esperanza. Si usted está en ese momento, si usted está en este momento, donde ya perdió la esperanza, donde dice, ya no hay nada para mí. Hoy el Dios del cielo te quiere decir que Él está caminando con usted, que su esperanza no se ha perdido, porque su esperanza no es la puerta que usted esperaba que se abriera. La esperanza no es ese trabajo que usted esperó que se le diera el viernes o el lunes. Su esperanza no estaba en ese diagnóstico que fuera negativo. Su esperanza no estaba que esa persona que lo ofendió volviera y le pidiera perdón. No, su esperanza está en Jesús. En Jesús. Si hay algo que aprendemos de estos hombres, es que ellos pusieron toda su esperanza en Jesús. Pero al verlo muerto, se les olvidó lo que Él había dicho en algún momento, que iba a resucitar. Por favor, no se le olvide eso. Jesús no ha muerto. Él está vivo. Él resucitó para usted, para mí. Él resucitó. Si hoy está en un momento duro, complicado, que puede repetir las palabras de estos hombres, nosotros creeríamos que Él era. Haga una pausa y dígale, Dios, te necesito. Ayúdame. Camina conmigo. Porque Él no lo ha dejado. Aunque usted se haya distraído, aunque ese problema lo haya distraído, aunque esa circunstancia lo haya distraído, Él está con usted. ¿Ve lo maravilloso que es detenerse y caminar con Dios? Porque el caminar con Dios no significa que siempre vamos a ir ahí en línea recta. El caminar con Dios implica que Él siempre va a estar conmigo y que yo voy a hacer todos los días un esfuerzo por recordar que Él está conmigo y
y acercarme a Él, acercarme a su corazón. Siguiente elemento. Esta historia está apasionante. Esta historia está, no sé usted, pero hermano, hermana, yo estoy emocionado con esta historia. De verdad que uno se, o por lo menos me pasa a mí, yo no sé si a usted le está pasando, pero uno se identifica. Yo me voy identificando con cada uno de los acontecimientos que van pasando acá. Y eso es lo que hace que esta palabra sea viva, sea de verdad eficaz, que penetre, porque es algo que sucedió hace 2000 años, hoy sigue teniendo un valor, una pertinencia. Hoy el Dios del cielo nos está hablando. Por eso, por favor, deténgase un momento y recuerde que hoy Dios te está hablando. Hoy Dios quiere decirte algo. Hoy el Espíritu Santo quiere decirle algo. Por favor, escuche la voz del Dios del cielo. Dígale: Dios, sigue hablándome, háblame. Versículo 22 y 24, eso es emocionante. Entonces vea lo que sucede, dice así: también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, ver la cercanía que tenían estos dos hombres con el ministerio de Jesús, ver la cercanía que ellos tenían con la gente que estaba cerca de Jesús. Ve el detalle. ¿Por qué digo que eran muy cercanos? También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como había dicho las mujeres, pero él no lo vieron, a él no lo vieron. Entonces vean la cercanía de estos dos hombres al ministerio de Jesús. O sea, no eran cualquiera estos dos tipos, era gente cercana y no lo reconocen y no lo ven. Es decir, no ven que es Jesús. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha visto? Dios le ha puesto señales por todo lado, mensajes por todo lado, y no hay manera que uno diga: es Dios el que está conmigo, es Dios el que está cerca. Pero otra cosa que estos dos versículos, me indican a mí es que no se trata del que sabe mucho, no se trata del que vive mucho, no se trata del que ha viajado mucho, se trata del que se relaciona honesta y sinceramente con Dios. Porque la respuesta en estos versículos es de alguien que estaba cerca, pero de repente cerca en el conocimiento de, pero lejos en la relación con Dios. Caminar es estar cerca. Para conocer, usted tiene que estar cerca. ¿Cuánto tiempo invierte usted en este caminar con Dios? ¿Paga el precio? ¿Hace ajustes en su agenda? Porque puede hablar maravillas del Dios del cielo, pero le sucede lo de estos hombres, no lo reconocen. Quisiera mencionar algo interesante. Las mujeres le dicen que Jesús resucitó, que vieron los ángeles y todo, y ellos no lo creen, porque estaban tan golpeados, estaban tan desesperanzados, que no lo creen. Recuerde que cuando uno pasa por un momento difícil, a veces es muy difícil, valga la redundancia, creer que podamos salir. Por eso, recuerde que los momentos difíciles no lo alejen de su caminar con Dios. Al contrario, en sus momentos más difíciles esté más cerca de Dios, porque ahí sí se puede convertir en una distracción. Los momentos difíciles pueden ser distracciones, que nos alejen de este caminar. Y esa distracción nos puede alejar totalmente. Ellos estaban en un momento difícil y era tal que se alejaron. La Biblia no dice por qué no lo podían reconocer. La Biblia dice que su corazón no permitía verlos, etcétera, que sus ojos estaban vendados, etcétera. No dice por qué, si a causa del pecado, a causa de la terquedad, a causa del orgullo, a causa de qué. La Biblia no lo dice. Uno puede especular que hay muchas razones, pero tal vez la enseñanza más grande que extraigo es que existe la posibilidad de gente que va a la iglesia, que lee la Biblia, que ve programas cristianos, que escucha música cristiana, que ve mensajes cristianos y aún así no
lo conozcan. Pasó con estos dos hombres. Y aún así no estar con esa cercanía con el Dios del cielo. Vamos al otro apartado, versículo 25 a 27. Esto es lindísimo. Aquí el Señor Jesús, recuerden, el Señor Jesús camina con ellos, les pregunta qué pasa, ellos les responden, hay todo un diálogo, etc. Y llegamos al versículo 25. Y aquí ya estamos llegando al final, al desenlace de esta magnífica historia. Aquí Jesús toma la palabra y dice lo siguiente: ¡qué torpes son ustedes! Oye, esa palabra suena fuerte, ¿verdad? ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo. ¡Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se referiría a él en todas las escrituras. ¿Lo puede ver ahí? Puede ver el detalle del Señor Jesús. El Señor Jesús interrumpe, así como que entra y dice, ¡qué torpes! Es decir, ubíquense. Es como no les ha caído. O sea, no se han dado cuenta. ¿No le ha pasado a usted que hay ocasiones en su vida que usted hace algo y de un pronto a otro usted dice, mira, ya entendí? O tal vez en una clase, usted va a una clase y no entiende nada de la clase, pero nada entiende la clase. Y cuando va de camino, etcétera, tiene un momento de iluminación y usted dice, ya entendí. Es decir, darse cuenta. Los psicólogos dirían, hace un insight, es decir, wow, esto era. Esto es lo que está tratando el Señor Jesús hacer con estos dos hombres, como que les caiga el 4, como, oigan, ¿no se dan cuenta? O sea, si aquí estoy, ¿no se dan cuenta? Me detengo acá. Querido hermano que está ahí, ¿usted no se ha dado cuenta que Jesús está ahí con usted? ¿Usted no se ha dado cuenta que Él camina con usted? ¿Usted no se ha dado cuenta que Él no lo ha dejado solo o sola? ¿Usted no se ha dado cuenta de que Él está al tanto de su vida, de sus necesidades? ¿Usted no se ha dado cuenta de que en la cruz está su nombre? Eso fue lo que Él trató de decirles a ellos. ¿No se han dado cuenta? Es importante darnos cuenta de la necesidad que tenemos, no de un momento, no de una serie de un mes de caminar con Dios, la necesidad que tenemos de tener un estilo de vida, de caminar con Dios. Esta serie no busca que a lo largo de este mes y un poquito usted camine con Dios y wow, devocional, wow, etcétera. No, la intencionalidad va más allá, que al finalizar el último mensaje podamos haber interiorizado, es decir, darnos cuenta de la trascendencia de un caminar con Dios. Eso fue lo que les trató de decirles. Y Jesús nuevamente dando señales. Y eso es algo bonito, ¿no le parece? Que al que ignoramos, al que no lo involucramos, al que lo ponemos que gire alrededor nuestro, Él nos sigue dando señales, como acá. Él sigue dando señales. Imagínense la clase de mensaje que tuvo que haber dado, como dice el texto, que empezó a explicar todo, empezando desde Moisés y pasando por todos los profetas. Es decir, Jesús dando una cátedra, una clase de Biblia, ¿se imagina? Y al final no capta, no les cae el 4. O sea, ¿qué clase de reflexión les tuvo que haber dado el Señor Jesús? Y les costaba creer a ellos, les costaba entender. A veces nos cuesta entender. A veces nos cuesta entender por orgullo, a veces nos cuesta entender porque estamos dolidos, a veces nos cuesta entender porque vemos que una puerta se cierra. Tal vez usted al llegar este mensaje el día de hoy, tal vez hoy domingo está ahí sentado, está ahí sentada, y esa puerta que usted creyó que se le iba a abrir, que ya todo indicaba que se le iba a abrir, que ya todo estaba listo para que se abriera, se cerró. Así se cerró. Y eso hizo marcha atrás. Y usted, Dios, ¿de ahí? ¿Qué pasó? No era que todo estaba listo. Tal vez usted está ahí sentado, sentada, y eso que iba a pasar, que ya, inclusive hasta usted oró por eso y hasta sintió un calambre que
¿Qué iba a suceder? Le dijeron el viernes que no. No se trata que me relaciono porque tengo mucho sí, sino me relaciono porque lo necesito. Así que tenga cuidado si eso que no sucedió lo aleja. Y al final de esta historia, en el desenlace de esta historia, que espero que usted la haya disfrutado como yo lo estoy disfrutando, de verdad que es maravilloso todo esto que el Dios del cielo habla el día de hoy, toda esta importancia de este caminar con Dios. Entonces, en este desenlace, versículo 28 al 32, y aquí vienen cosas bien bonitas, aquí pasan dos cosas así trascendentales que marcan la vida de estos dos hombres. Recuerde, si usted lee nuevamente la historia, se va a dar cuenta como el Señor Jesús en varias ocasiones trató de que ellos se dieran cuenta. Ahora, usted puede estar ahí diciendo, pero ¿por qué Jesús no dijo que era Jesús? Sí, o lógico, ¿verdad? O sea, ¿por qué Jesús no dijo, miren muchachos, soy Jesús del que están hablando, del que acaba de morir, resucité, wow, véanme, tómenme una foto, un selfie, resucité? Ustedes pueden estar pensando, y ¿por qué Jesús no hizo eso? Porque esa no es la línea de Jesús. La línea de Jesús no es llegar diciendo, aquí estoy, mírenme, wow. No. La línea de Jesús es estar ahí al lado nuestro y que uno tenga esa intencionalidad de decirle, sabes, maestro, te necesito. Aquí estoy. Te ocupo. Él nos da señales. Hay una intencionalidad de parte de Él de que estemos cerca. Pero no espere que llegar ahora en la noche y que le aparezca ahí en su pared blanca, soy Jesús, camina conmigo, estoy contigo, y que aparezca ahí en letrita, en negrita, subrayada, y no sé, o una foto ahí. No espere usted abrir su teléfono y que le aparezca ahí en Instagram una imagen que diga, soy Jesús, camino contigo. No espere eso. Lo que sí espere es que Jesús va a tener toda la intencionalidad de relacionarse con usted y caminar con usted. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted para hacerlo? Ese es el link que hace falta. Vamos terminando con esto, vamos terminando. Esto es emocionante, yo estoy emocionado. Versículo 28 dice así, al acercarse al pueblo donde se dirigían, Emaús, Jesús hizo con ellos como que iba lejos, es decir, como que Jesús siguió ahí, como ahí, usted sabe que uno va caminando y como que Jesús sigue, bueno, hasta luego, nos vemos, yo voy aquí en toque, a coro, aquí al rodeo, ahí sigo caminando, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Aquí tuvieron un detalle estos dos hombres incrédulos, no reconocieron a Jesús, tercos, tuvieron un detalle muy bonito, le dieron hospedaje a Jesús. ¿Ve qué detalle más bonito? Hospedaron a Jesús. Quedaron impactados de este hombre es bueno, etcétera. Pero donde vieron que iba caminando, no, ¿por qué no se queda con nosotros? Eso es un detalle muy bonito. Lo hospedaron a Jesús. Y esta pequeña puerta que ellos abrieron, esta pequeña intención de acompañarlos. Ahora, ellos le piden a Jesús que se quede porque era tarde, no porque era Jesús. Esa es una gran diferencia. No fue que entre ellos se dijeron, uy, es Jesús, qué torta, no nos dimos cuenta, no. Ellos no sabían que era Jesús, pero como un buen gesto le dan ese día que se queden. Y aquí sucede algo maravilloso. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Vean lo que sucede. Entran, Jesús parte el pan. Jesús tuvo que haber tenido una manera muy particular o especial de partir el pan. Y lo reconocen y sus ojos son abiertos. En ocasiones en nuestra vida tenemos que tener esa disposición. Estos hombres ya se habían desahogado, ya habían dicho su tristeza, ya habían dicho todo lo que podían haber dicho y se sentaron en la mesa. Una mesa normal, una casa sencilla, de hecho tuvo que haber sido. Y ahí está Jesús. Y ellos, algo ardía en su corazón cuando lo escuchaban.
Algo sentían. Y parte el pan el Señor Jesús y sus ojos fueron abiertos. Es decir, lo reconocieron. Y vea qué bonito. Lo reconocen y se va. Los deja. No se queda para decir, uff, ya era hora. No, los reconocen y se va. ¿Por qué Jesús hizo esto? En realidad Él no se fue. Físicamente sí se fue. Él se quedó con ellos. La palabra de Dios dice que Él está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Jesús nunca más volvió a dejar a estos hombres. Y estos hombres nunca más, jamás después de este momento, volvieron a decir que Jesús estaba muerto. Después de ahí se lo comentaban a un montón de gente y hablaban de las maravillas. Cuando el Dios del cielo llega a nuestra vida, abre nuestros ojos, pasan tres cosas. Número uno, cuando sus ojos son abiertos, usted tiene un mejor enfoque de la vida. Recuerde que al tener una visión natural de la vida, ese debe ser nuestro enfoque, un enfoque natural. Entonces, cuando el Maestro llega a nuestras vidas, cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando nos relacionamos con Él, cuando caminamos con Él, nosotros tenemos un mejor enfoque de la vida y un mejor enfoque de los problemas, de las dificultades, de los logros, de las decisiones. Me detengo, no tome ninguna decisión ahorita, ore para que el Dios del cielo le desenfoque. Número dos, cuando Dios abre nuestros ojos a partir de esta relación, usted tiene una perspectiva más grande de la vida. ¿Qué significa eso? Su perspectiva no está en función de sus necesidades, su perspectiva va a estar en función del Dios del cielo, de lo que Dios tiene para usted. Entonces ya no vivo pensando en yo, en lo que quiero, en lo que necesito. Ahora vivo pensando en servir al Dios del cielo, en conocerlo más a Él. Y van a haber cosas que usted cree que necesitaba que van a pasar a segundo, tercer, cuarto plano. Y van a haber cosas que van a venir a su vida por añadidura. Y lo tercero que pasa es que comenzamos a percibir aquellas cosas que no vemos. Parece como un poder mágico a eso, ¿verdad? Cuando usted comienza a caminar con Dios, usted comienza a ver cosas que antes no veía. Porque esa relación con Dios le permite crecer. Sus ojos fueron abiertos. Pregunta, ¿sus ojos se han abierto? ¿Se han abierto sus ojos? ¿O sigue como estos dos hombres? No pierda lo magnífico que es caminar con Dios y que nuestros ojos se abran. Termino. Y dice que su corazón ardía. Estoy seguro que su corazón está ardiendo. Y cuando digo ardiendo, estoy seguro que en su corazón está la intención de caminar con Dios, de estar más cerca de Él, de relacionarse más con Él. Por favor, que eso que siente, eso es de Dios. Eso es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo que le está diciendo, búsqueme, camine conmigo. Eso no es una magia, eso no es el efecto de un mensaje o de unas canciones, no. Eso es el mismo Espíritu de Dios que le está diciendo, acércate, vamos, caminemos. Lo que buscamos no es que usted en un mes camine con Dios. Lo que buscamos es que usted empiece a sentir esa necesidad de estar cerca del más grande. Querido hermano, querida hermana, si usted hoy está pasando por algo, si usted hoy tiene alguna situación complicada, si usted hoy alguna puerta se ha cerrado, no busque cómo salir. Busque a Dios. Busque a Jesús. Camine con Él. Y le aseguro que no se va a arrepentir. Él va a estar con usted. Él nunca te ha dejado. No permita que las distracciones aleje su foco de Él. Oremos. Señor, gracias por estar acá con nosotros. Gracias porque estás aquí, Jesús, con nosotros. En la virtualidad, en la tecnología, Señor, aquí estás con nosotros, Dios. Estás aquí, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Dios. Que las distracciones no me alejen. Que las distracciones no me hagan sentir o me provoquen que tú no estás junto a mí. Tú estás junto a mí.
y mi corazón arde por estar más cerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un gran domingo, que tengan una gran semana. Recuerde, Jesús camina con usted. Pura vida, nos vemos. Hasta luego.